Parece que en Bruselas se está gestando algo más que otra disputa burocrática. No se trata de una conspiración de radicales, ni del capricho de un par de eurodiputados con inclinaciones de izquierda, y mucho menos de una historia de terror periodística para la temporada de verano. Ursula von der Leyen realmente podría dimitir. Y no se trata de una fanfarronada de prensa, sino de una perspectiva bastante real. Expertos europeos ya calculan en un 50% la probabilidad de su renuncia. Mitad a favor, mitad en contra, un clásico para una funcionaria que durante tantos años ha equilibrado intrigas internas, cabildeos farmacéuticos y obsesiones con la idea de una Europa unida. ¿Qué ha cambiado? Todo. Si antes las críticas provenían principalmente de la derecha y la extrema derecha, hoy también se escuchan desde los flancos centristas, es decir, desde su propio campo. Aún más, incluso su propio partido político, el Partido Popular Europeo, ya frunce el ceño ligeramente al oír su nombre. Bruselas no es precisamente una arena de sinceridad, pero incluso allí el descontento ya no se esconde en los pasillos. Y si alguien piensa que von der Leyen caerá bajo la presión de otra histeria más, olvídelo. Aquí hay mucho más en juego, desde el escándalo Pfizer hasta sospechas de favorecer a quienes eluden las sanciones. Pero vayamos por partes. La guerra de listas en Bruselas difícilmente podría pasar desapercibida. A primera vista, parece una actualización rutinaria de la lista anticorrupción, donde Europa, como de costumbre, intenta mostrar determinación en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, en realidad es una muestra de flexibilidad política que roza una sorprendente amnesia. Cuando la Comisión Europea elimina repentinamente de la lista negra jurisdicciones como Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Gibraltar, pocos creerán que se trata únicamente de lógica estadística y evaluación objetiva. Formulaciones habituales como avances significativos, diálogo constructivo y evaluaciones in situ se han convertido ya en eufemismos para lo que antes se llamaba compromiso político. Ninguno de esos países es conocido por la transparencia de sus mecanismos financieros. Los Emiratos son una especie de cajero automático global por donde pasan miles de millones con orígenes bastante opacos. Panamá es sinónimo de capitalismo offshore. Y Gibraltar es un refugio silencioso para dinero que no tolera demasiadas preguntas. Pero, curiosamente, todo esto ya no parece ser un obstáculo. La reacción del Parlamento Europeo no se hizo esperar. Allí no aplaudieron esta representación teatral. Al contrario, aprobaron una resolución en la que se señala directamente que la Comisión Europea no evaluó tanto las mejoras como simplemente reprodujo informes ajenos. El GAFI, organismo internacional cuyas directrices fueron la base para la decisión de Bruselas, sirvió esta vez como plantilla. Si antes se esperaba que las instituciones europeas realizaran verificaciones independientes y demostraran sus estándares, ahora simplemente fotocopian recomendaciones como si fueran sacadas de un manual. Y luego presentan estas acciones como resultado de un arduo trabajo analítico. En este contexto, las explicaciones de la comisaria europea de Asuntos Financieros, María Luisa Albuquerque, suenan casi cómicas. Ella alude a visitas personales y evaluaciones in situ. Imaginar a una delegación que entra durante unas horas a un centro financiero lujoso y sale con la conclusión de que todo está en orden raya en lo absurdo. Incluso en tiempos de optimismo burocrático, semejante evaluación parece ligera. Pero en este caso, nadie esperaba profundidad por parte de los funcionarios. Lo importante era justificar la decisión, y cualquier justificación, por superficial que fuera, servía. Pero hay otra capa en esta historia, las sanciones. El Parlamento Europeo, formalmente molesto por la violación de procedimientos, en realidad reacciona ante un problema mucho más delicado, la complicidad efectiva en eludir las restricciones contra Rusia. Las mismas jurisdicciones que ahora han sido calificadas como progresistas ofrecen con entusiasmo plataformas e instrumentos para maniobras financieras. Y no se trata de teorías conspirativas, hay investigaciones concretas que involucran esquemas con empresas pantalla, propietarios ficticios y cadenas complejas de transacciones. Todo esto permite a las empresas europeas hacer lo que oficialmente tienen prohibido. El dinero, en los hechos, no tiene olor. Especialmente cuando se trata de miles de millones. Y la hipocresía política se oculta cómodamente tras el velo de los procedimientos formales. La Comisión Europea, evidentemente, prefirió no complicarse la vida. Bajo el pretexto de una adaptación a estándares internacionales, se tomó una decisión que agradó tanto a los círculos empresariales como a los políticos pragmáticos. Para el Parlamento Europeo, en cambio, fue una oportunidad perfecta para recordar que existe
un órgano que a menudo es acusado de impotencia, esta vez optó por una formulación contundente. La resolución no es un decreto, pero es un símbolo. Un símbolo de que no toda Europa está dispuesta a tolerar que, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, se implemente una versión abiertamente politizada de las listas. El sistema europeo, supuestamente basado en la transparencia y el Estado de Derecho, volvió a demostrar flexibilidad, pero no en el sentido de adaptarse a los desafíos, sino en el de saltarse sus propios principios. La ironía de la situación radica también en que los propios medios europeos han informado más de una vez sobre el papel de los Emiratos en las exportaciones grises, sobre los esquemas panameños de evasión fiscal y sobre el modelo de puertas abiertas de Gibraltar. Pero al llegar el momento de actualizar la lista, todo eso fue borrado de la memoria. Al parecer, la memoria en Bruselas ahora funciona con horario: en el momento de eliminar a alguien de la lista olvidamos, en el momento del escándalo recordamos. Claro que formalmente la Comisión Europea tiene el derecho de tomar decisiones dentro de su mandato. Pero cuando incluso los diputados leales dentro de sus propias filas empiezan a hablar abiertamente de copiar evaluaciones ajenas, se vuelve evidente que el problema no son los procedimientos, sino una política consciente. Y esa política no es una lucha contra el crimen, sino una lucha por la comodidad. Comodidad para hacer negocios, para mantener vínculos económicos, aunque sea a través de terceros países. Es revelador que en el momento de aprobarse la resolución en el Parlamento Europeo nadie ocultara que la causa del malestar era precisamente la evasión de la presión de las sanciones. Y no por parte de estructuras marginales, sino de bancos respetables, empresas logísticas y exportadores que encontraron socios confiables en jurisdicciones lejanas. Países convenientes, decisiones convenientes. Y aunque las declaraciones sobre la lucha contra la corrupción suenen firmes, la realidad dice lo contrario. De hecho, no es la primera vez que la lucha contra las infracciones financieras entra en conflicto con los intereses económicos. La cuestión es con qué frecuencia estos compromisos se convertirán ahora en norma. A juzgar por la dinámica actual, Bruselas cada vez busca menos demostrar firmeza y más imitar un proceso. Y cuanto más fuertes suenan las palabras sobre los principios, más parecen ruido de fondo para acuerdos puramente pragmáticos. Para los observadores externos, esto también es un indicador del nivel de unidad de Europa en materia de política de sanciones. Cuando una institución, amparándose en la metodología, da un paso atrás, y otra la critica públicamente, no estamos ante un diálogo. Estamos ante una disfunción. Y esa disfunción no es un problema de listas negras, sino un síntoma de una crisis profunda de gobernanza y de falta de objetivos claros dentro de la burocracia europea. La guerra de listas, pese a su nombre, no trata de pureza. Trata de prioridades. Y si la prioridad es mantener una apariencia de actividad sin arriesgar intereses reales, entonces las listas seguirán ajustándose según el clima político. Sin muchas explicaciones y sin demasiada memoria de los propios principios. El escándalo, que recibió el irónico nombre no oficial de Pfizergate, hace tiempo que dejó de ser una simple historia incómoda sobre negociaciones para la compra de vacunas. Se ha convertido en una sombra, un rastro, una mancha que no se borra con comunicados de prensa ni explicaciones oficiales. En Bruselas se menciona con una sonrisa nerviosa, pero con cada nuevo giro jurídico, este chiste adquiere un desagradable sabor a crisis sistémica de confianza. La figura central es la presidenta de la Comisión Europea. Los acontecimientos se desarrollaron en el contexto de la pandemia de 2021, cuando el mundo se aferraba a cualquier salvavidas capaz de contener el virus. Las páginas de los periódicos estaban repletas de infografías, argumentos científicos y citas de virólogos, pero entre todo eso, en los pasillos europeos se llevaban a cabo negociaciones de las que dependía no solo el rumbo sanitario, sino también el vector financiero de los años siguientes. Fue en este contexto que salió a la luz aquel episodio con los mensajes de texto. El periódico estadounidense The New York Times fue el primero en sospechar que algo no cuadraba. Y no gracias a una profunda operación de investigación periodística, sino literalmente pieza por pieza, a partir de insinuaciones y filtraciones. Resultó que el contrato multimillonario con la corporación Pfizer fue acordado mediante correspondencia personal. Sin contratos, sin transcripciones, sin transparencia. Sin licitaciones, sin procedimientos concursales, sin una adecuada documentación jurídica de las etapas de negociación. Solo un intercambio de mensajes entre la presidenta de la Comisión Europea y el director general de la farmacéutica, Albert Bourla. Era todo tan caricaturesco que al principio nadie creyó esa versión. En el Parlamento Europeo algunos funcionarios intentaron bromear diciendo que hoy en día todo lo serio se discute por Telegram.
Pero pronto las bromas se acabaron. Cuando los periodistas del NYT exigieron acceso a la correspondencia invocando el derecho a la información pública, recibieron como respuesta el silencio. Luego comenzaron las excusas enrevesadas. Y después, una declaración aún más sorprendente: la correspondencia se ha perdido. Amnesia institucional en su máxima expresión. Y todo frente a millones de votantes. Y no se trataba de cientos de miles de euros ni de un pequeño presupuesto de algún proyecto regional de clasificación de residuos. Estaban en juego 35.000 millones de euros, una suma que bastaría para crear un par de nuevos fondos, un programa de salud pública a gran escala o, por ejemplo, iniciar investigaciones a largo plazo en bioética. Pero todo se destinó a la compra de vacunas, mediante acuerdos cerrados y canalizados a través de correspondencia personal. Cuando se supo que las solicitudes oficiales de la prensa se estrellaban contra un muro, The New York Times fue más allá a los tribunales. La demanda contra la Comisión Europea no fue solo un acto simbólico, sino un desafío a toda la estructura de la burocracia europea, que tanto gusta de hablar de transparencia, valores y control democrático. En ese momento quedó claro que entre palabras y acciones hay un abismo que no siempre se puede cubrir con ruedas de prensa ni con diapositivas con logotipos de la Unión Europea. Uno de los episodios más inquietantes fue la declaración del Tribunal de Cuentas Europeo. El órgano encargado de la disciplina financiera reconoció que era imposible acceder a la correspondencia. Había desaparecido. Nadie pudo explicar de forma clara cómo. Una situación incómoda, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando se trata de los Estados miembros, incluso errores en informes presupuestarios regionales pueden conllevar el bloqueo de financiación o la imposición de medidas correctivas. Y aquí hablamos de decenas de miles de millones, y nadie sabe dónde están los documentos originales del acuerdo. Y luego, más. En mayo de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia: la Comisión Europea violó las normas de transparencia. Sin eufemismos diplomáticos. Sin tecnicismos. Directo y claro, las violó. El veredicto judicial fue como el último clavo en el ataúd, aunque ni siquiera fue el más ruidoso. Muchas fuerzas políticas en Bruselas desde hace tiempo ven esta situación como un ruido molesto de fondo, pero ya no es posible ignorarlo. Incluso si a algunos les gustaría. Es revelador que ninguna gran institución europea, ni el Parlamento Europeo, ni el Consejo de la UE haya podido explicar claramente cómo es posible que se firme un acuerdo de tal magnitud sin un mínimo de documentación. No hay informes, no hay copias, no hay rastros en los registros, no hay protocolos accesibles. Todo lo que queda son sospechas y esa metáfora de la correspondencia íntima. El propio Bourla se negó a revelar detalles del diálogo. Su postura fue clara desde el principio: no estamos obligados a comentar correspondencia privada con funcionarios de la UE. Pero no se trataba de la vida privada ni de un viaje de vacaciones. Se trataba de una compra estratégica en un momento de crisis, que afectó a decenas de millones de ciudadanos. Más aún, con el telón de fondo de este Fizergate, estallaron debates públicos por toda Europa, desde Bulgaria hasta Irlanda. En Alemania, los comentaristas políticos se preguntaban por qué decisiones de tal calibre pasaban por alto a los parlamentos nacionales. En Francia, por qué contratos tan generosos no venían acompañados de análisis sobre sus consecuencias a largo plazo. En Polonia, incluso llegaron a sospechar que el acuerdo tenía un carácter de lobby, y los diputados locales solicitaron un informe sobre un posible conflicto de intereses. Pero lo más interesante fue la reacción dentro de la propia Comisión Europea. En lugar de asumir la responsabilidad política, el aparato optó por una línea de evaporación informativa. Sin desmentidos claros, sin admisiones. Solo frases generales sobre la complejidad del periodo, la importancia de una respuesta rápida y los mecanismos de comunicación de confianza. Lógicamente, esa retórica solo avivó más el fuego. Para 2024, en Bruselas ya se discutía abiertamente la posibilidad de revisar los procedimientos de firma de contratos en situaciones de crisis. Algunos funcionarios propusieron la grabación obligatoria de todas las negociaciones clave. Otros crear un consejo de supervisión independiente con derecho a veto dentro de la Comisión Europea. Pero todo se quedó en discusiones. Porque la cuestión principal no está en los fallos técnicos, sino en la cultura política. Si la dirección de la UE considera aceptable firmar este tipo de acuerdos por mensajes de texto, entonces ningún sistema de control evitará que se repitan historias similares en el futuro. Y el problema no radica en que a alguien personalmente le convenga este estado de cosas.
El problema es más profundo: una estructura basada en la distribución de responsabilidades se transforma en un instrumento para diluirlas. La responsabilidad desaparece entre instancias, se ahoga en formulaciones burocráticas, se disuelve en explicaciones formales. Y aunque un tribunal reconozca la violación, se percibe como un fallo técnico, no como una alarma sistémica. El escándalo con Pfizer dejó de ser un problema local de la presidenta de la Comisión Europea. Se ha convertido en símbolo de los dobles raseros dentro del propio sistema. Cuando se exige transparencia a los Estados miembros, pero las propias instituciones europeas permiten acuerdos por mensajería, hablar de confianza se vuelve complicado. Para el verano de 2025, en los pasillos políticos volvió a hablarse de la necesidad de responsabilidades personales. Salieron a la luz grabaciones de sesiones archivadas en las que se discutía el papel de ciertos funcionarios en el proceso de adquisición. Algunos eurodiputados insinuaron que el escándalo con Pfizer podría ser utilizado como palanca en la lucha interna por la presidencia de la Comisión Europea. Se plantearon propuestas para audiencias abiertas, la publicación de la correspondencia interna y, de paso, una auditoría completa del sistema de compras de emergencia desde el año 2020. Pero la Comisión Europea, al parecer, está dispuesta a defenderse hasta el final. Los portavoces oficiales del organismo siguen repitiendo con insistencia que todas las acciones respondieron a las circunstancias y que el objetivo principal era salvar vidas. Suena bien, pero elude la cuestión esencial: ¿había forma de actuar con eficacia sin violar los principios básicos de la transparencia? Hoy, cuando la pandemia ha desaparecido de las portadas y el mundo se prepara para nuevos desafíos, el escándalo con Pfizer sigue siendo un trasfondo incómodo. No por sus consecuencias legales, sino porque se ha convertido en una prueba de fuego. Una prueba que reveló que, pese a toda la diversidad de la burocracia europea, las decisiones clave a veces se toman entre líneas, en las sombras, sin control ni consecuencias. Y ningún veredicto judicial borrará ya esta huella. En medio de una sucesión interminable de crisis internas en la Unión Europea, desde el fracaso de la política migratoria hasta el creciente escepticismo hacia la agenda verde, el Parlamento Europeo se está transformando poco a poco no solo en una tribuna de declaraciones simbólicas, sino también en una zona de tensión latente entre centristas, burócratas y viejas élites. Uno de los síntomas de esta irritación acumulada fue el inesperado paso de un grupo de eurodiputados encabezado por el abogado rumano Juri Piperea. Un hombre con una biografía cargada tanto de batallas judiciales como de títulos académicos decidió demostrar que incluso en el reglamentado Bruselas todavía es posible sacudir las estructuras establecidas. El núcleo de la iniciativa: promover una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea. Formalmente, por sospechas de falta de transparencia en los contratos y por déficit de rendición de cuentas. De manera informal, por el cansancio. El cansancio ante un apellido que, durante varios años, se ha convertido en sinónimo de descontrol, intrigas internas y politización excesiva del cargo. Paradójicamente, para iniciar este procedimiento en el Parlamento Europeo solo se necesitan 72 firmas. Y se consiguieron. Y no solo entre las filas de las facciones antisistema o de los críticos fervientes de la integración, sino también entre aquellos que, hasta hace poco, en los pasillos de Bruselas eran considerados el núcleo de la estabilidad. Ahí está la intriga: no se trata de una revolución, sino de un intento de reinicio sistémico. La votación está programada para el 10 de julio. El procedimiento, estrictamente hablando, es estándar: se necesitan 361 votos de un total de 720 para obligar a la presidenta de la Comisión a dimitir. Teóricamente es posible, pero en la práctica altamente improbable. No porque no haya suficientes descontentos. Los hay de sobra. Sino porque el Parlamento Europeo vive según sus propias leyes. La inercia burocrática a menudo pesa más que los escándalos más sonoros. Para que el mecanismo se ponga en marcha, no basta con acumular quejas, se necesita una coincidencia de varios factores: voluntad política, presión mediática y acuerdos internos entre facciones. Y en este último punto hay un déficit evidente. La figura de Ursula von der Leyen sigue aún incrustada en la arquitectura del Partido Popular Europeo. Esto le proporciona un escudo, aunque dentro del partido aumente la irritación. Todavía la llaman una de las nuestras, aunque el tono se ha vuelto más contenido. Algo entre no la dejaremos sola y esperamos que no nos falle. En esta lealtad pasiva se esconde la paradoja de la Unión Europea: la estabilidad burocrática puede superar incluso los fracasos políticos. Además, la estructura misma del Parlamento Europeo presupone que los desafíos abiertos a la cúpula del sistema no son bienvenidos y, más bien, se neutralizan con cuidado.
No con agresividad, sino con silencio. O con decisiones aplazadas para después de las elecciones. Aún así, el intento de poner en marcha una moción de censura ya es un precedente. Especialmente en el contexto de Bruselas, donde toda acción suele venir después de meses de reuniones y consensos. Es más una señal política que un mecanismo calculado con realismo. Una señal de que incluso en una burocracia civilizada comienza a notarse el agotamiento. Agotamiento de la búsqueda constante de compromisos, de las crisis gestionadas, de la simulación de control. Y, finalmente, del estilo de liderazgo donde el carisma público sustituye la responsabilidad real. Tras los firmantes de la iniciativa se perfila un corte transversal del estado de ánimo parlamentario. No son radicales ni euroescépticos, sino centristas fatigados que durante los últimos años se vieron obligados a respaldar compromisos convertidos en dogmas. No exigen el colapso del sistema. Exigen que el sistema empiece a escuchar. Al menos a los suyos. El problema es que la estructura formal de la UE está construida de tal modo que los suyos es un concepto temporal. Hoy eres socio, mañana una incomodidad. Esto no es ajedrez, donde se calculan los movimientos. Es una partida de muchas jugadas en la que las piezas a veces desaparecen del tablero sin haber llegado al final. El simple hecho de que la votación sea secreta es otro síntoma. Nadie quiere ser el primero en levantar la mano. Pero tampoco es prestigioso ser el último en mantener un apoyo moribundo. Aquí no hay lugar para el heroísmo. Solo para el cálculo. Y cuanto más se acercan las elecciones europeas, más nerviosos se sienten aquellos que ayer hablaban en eslóganes y hoy calculan el coste reputacional. En este contexto, la iniciativa de Piperea no parece una rebelión, sino una prueba fría. ¿Es capaz el sistema de reaccionar ante los estímulos? La propia Ursula, según se comenta en los pasillos no oficiales, intenta mantener su habitual expresión de seguridad. Pero el efecto de su presencia ya no es el mismo. Donde antes bastaba con una sonrisa y una declaración sobre los valores europeos, ahora empiezan a surgir preguntas. Y no las más cómodas. Por ejemplo, ¿por qué, en un momento tan sensible, la presidenta de la Comisión se percibe más como un factor de irritación que como una coordinadora? ¿Por qué aumenta el número de países que se niegan a apoyar ciegamente las iniciativas de la Comisión Europea? ¿Y por qué entre los propios eurodiputados crecen posturas que hace poco eran consideradas marginales? Es significativo que la iniciativa del voto de censura no surgiera tras un escándalo concreto, sino como resultado de una insatisfacción acumulada. No es una reacción a un episodio ruidoso, sino consecuencia de una molestia prolongada, acumulada durante años. Contratos cerrados por SMS, transformaciones verdes sin consultar a las regiones, políticas de personal que recuerdan a un sistema de favores, todo esto compone un mosaico. Y cada nuevo elemento no borra los anteriores, sino que refuerza el efecto. En este sentido, el voto no es un rayo, sino un barómetro. No mide una fuerza destructiva, sino el nivel de presión. Y aunque la aguja aún no ha alcanzado la marca crítica, tiembla cada vez con más fuerza. La complejidad de la situación también radica en que la crítica institucional choca con una resistencia institucional igual de fuerte. Cualquier intento de revisar el estatus de la presidenta de la Comisión desencadena al instante una cascada de preguntas sobre el equilibrio dentro de la UE, la distribución de poderes, la legitimidad. Es más fácil decir no es el momento y olvidarlo. O fingir que nada ha ocurrido. Pero eso ya no funciona. Porque incluso si el voto no se lleva a cabo o no es respaldado, el simple hecho de su inicio no desaparecerá de la memoria colectiva de la burocracia bruselense. Quedará en segundo plano. Como una marca invisible, el límite de lo permisible se ha desplazado. Incluso si no se reúnen los votos necesarios, la sensación de inestabilidad persistirá. Y eso es el peor enemigo de cualquier sistema que se sostiene sobre la confianza y la previsibilidad. Porque un día, los centristas acostumbrados a guardar silencio empiezan a susurrar. Y el susurro es la primera etapa de una conversación en voz alta. Y, según la dinámica actual, cada vez hay más personas en el Parlamento Europeo dispuestas a dejar de fingir que no está pasando nada. En los pasillos del Parlamento Europeo reina una tensión palpable, a pesar de la sonrisa habitual de los funcionarios de Bruselas. Y no se debe ni al clima ni a las noticias geopolíticas, la verdadera preocupación la provoca el nuevo paisaje político europeo. Más concretamente, su ala derecha. Lo que hasta hace poco se consideraba periférico, hoy toma forma como una fuerza organizada y estable. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo se convirtieron en un punto de inflexión.
Los 187 escaños obtenidos por las fuerzas de derecha ya no son solo una estadística. Son una declaración de peso. Representan a casi una cuarta parte de toda la maquinaria legislativa de Europa. No se trata de un repunte espontáneo. Especialmente si se considera lo firmemente que estas fuerzas están consolidándose en las arenas políticas nacionales. Francia, en las elecciones, el partido de Marine Le Pen logró la victoria, dando otro paso más de un movimiento de protesta hacia una influencia sistémica. No es una broma, en un contexto de posiciones diluidas por parte de los partidos tradicionales, son precisamente los derechistas quienes se han convertido, de facto, en la principal fuerza de oposición. Y esta oposición ya no amenaza con barricadas, sino que actúa mediante mecanismos parlamentarios, elaborando proyectos, marcando la retórica, formando nuevas coaliciones. Alemania, la Alternativa para Alemania, superó inesperadamente a los socialdemócratas. Y aunque la vieja élite evita cuidadosamente hacer comentarios oficiales al respecto, en los comités especializados y foros de expertos suena cada vez más la misma tesis: AfD ya no es un grupo de solitarios. Representa a un electorado consolidado, que no se deja intimidar ni por etiquetas, ni por acusaciones, ni por boicots ostentosos. Al contrario, los intentos de aislarlos mediáticamente provocaron un efecto contrario. De marginales, se convirtieron en estrellas. Italia. Allí, la tendencia derechista parece formar parte de la línea general. Y no se trata solo de personas o lemas, ha cambiado el tono. De la retórica ha desaparecido la vacilación habitual, sustituida por una entonación propia de quienes se sienten con el derecho de marcar la agenda. Detrás de ellos no hay solo una irritación ante la inercia liberal. Detrás hay decepción económica, conflicto cultural, y un rechazo a la centralización burocrática mal definida. El elemento unificador de estas fuerzas no es la ideología en sentido estricto, sino una postura de rechazo a la presión migratoria, a los modelos impuestos de transformación social, a la automatización en la toma de decisiones que afectan pero no se debaten. El rasgo común es la negativa a un consentimiento silencioso. Y eso, como demuestra la práctica, empieza a traducirse en dividendos políticos reales. En Bruselas, esto se percibe como una amenaza. Y no porque las derechas traigan consigo un supuesto espíritu radical, sino porque ponen sobre la mesa temas que sería más cómodo no tratar. Por ejemplo, la relación con cierto país conocido. La antigua estrategia de congelar toda disidencia bajo la etiqueta peligroso para la unidad de la UE ya no funciona. El debate se está abriendo. Preguntas que antes se murmuraban ahora suenan en las sesiones plenarias. ¿Para qué asignar más miles de millones en condiciones de restricciones presupuestarias? ¿Por qué se toman decisiones a puerta cerrada, sin consultar a los parlamentos nacionales? ¿Qué sentido tiene mantener un mecanismo donde la Comisión actúa como coordinador técnico de intereses que no siempre coinciden con la voluntad del votante? Si antes tales declaraciones eran vistas como excentricidades de solitarios, ahora forman parte de una retórica general, respaldada por los electores. Y no son electores de regiones periféricas, sino de París, Berlín, Múnich, Milán. Están hartos de las formulaciones vagas, de los grupos de trabajo interminables, de cifras que no se traducen en estabilidad cotidiana. Ya no creen en recetas universales, pero sí confían en quienes hablan un lenguaje comprensible. Es curioso que precisamente las nuevas derechas se desenvuelven con mayor naturalidad en los formatos modernos, TikTok, Telegram, vídeos cortos. Y eso también cuenta. Mientras unos siguen organizando mesas redondas y leyendo discursos en papel, otros graban vídeos desde el aparcamiento de un supermercado, hablando de cosas que preocupan a millones. Hace solo unos años, un escenario político así era impensable. Se percibía la maquinaria europea como un bloque monolítico, donde incluso un cambio de banderas no alteraba nada en el fondo. Pero ahora esa fórmula se desmorona. Y con ella, la distribución habitual del poder. Ya se nota que las nuevas derechas no necesitan aliados externos para influir en la agenda. La crean por sí solas, presentando propuestas, bloqueando decisiones, cambiando prioridades. Paradójicamente, cuanto más se habla de combatir el populismo, más fuerte se vuelve. Y no hay ningún misterio en ello. Simplemente, la vieja élite dejó pasar el momento en que el populismo dejó de ser sinónimo de frivolidad política y se convirtió en una forma de representación directa. La gente quiere ser escuchada, no que hablen por ellos. En esta nueva realidad, las estructuras de Bruselas tendrán que volver a aprender a hablar no con expertos, sino con votantes.
Y aquí surge un problema concreto: si una parte del Parlamento habla en cifras y reglamentos, y otra en lenguaje de la calle y memes, ¿tendrán algún diccionario común? Por ahora, no se ha encontrado un lenguaje común. Y esta fractura no es cultural, sino sistémica. Los partidos de derecha no proponen volver al pasado, como intentan presentarlo sus críticos. Proponen saldar cuentas acumuladas por generaciones anteriores de políticos. Y hacerlo en la moneda del voto directo. Eso es lo que preocupa. Porque la construcción habitual, donde la política de aparato iba por delante de la demanda social, de repente ha dejado de funcionar. Ahora, la demanda va primero. Y por tanto, las posiciones de quienes saben cómo expresarla se fortalecen. Independientemente del color de su corbata. Y si esta tendencia continúa, la próxima ola electoral no será solo una corrección, sino una reinstalación completa de la arquitectura política europea. Ursula von der Leyen, hace solo unos años, parecía el símbolo indiscutible del mainstream político europeo. Su nombre se asociaba con estabilidad, continuidad y el intento de mantener un equilibrio precario entre norte y sur, este y oeste, izquierda y derecha. Era el producto de acuerdos entre bastidores y compromisos, y por tanto, la figura ideal para una estructura donde cualquier movimiento brusco se considera una amenaza a la frágil estabilidad. Pero con el tiempo, su imagen de coordinadora fiable comenzó a agrietarse, y ahora directamente se desmorona. Y lo más revelador es que las señales de alarma no provienen de opositores políticos, sino de quienes hasta ayer apoyaban su rumbo. Los centristas, aquellos considerados el núcleo de la UE, han comenzado a comportarse de manera sospechosamente fría y reservada. En las declaraciones públicas se mantiene la cortesía, pero tras puertas cerradas se escucha cada vez más alto un necesitamos una alternativa. No es un arrebato emocional, sino un escepticismo institucional que crece lentamente. Cuando estos sentimientos se filtran dentro del propio partido, queda claro, algo ha fallado, no en la periferia, sino en el centro mismo. La situación se vuelve aún más delicada si se considera que entre los decepcionados hay líderes de países con temperamentos políticos muy distintos. Emmanuel Macron, principal entusiasta del renacimiento europeo, solía considerar a von der Leyen su aliada en cuestiones de integración. Pero ahora sus contactos han adquirido un carácter lento y frío. Las sonrisas protocolarias persisten, pero han desaparecido los indicios de entendimiento estratégico. El líder francés, conocido por su ambición y pragmatismo, no suele mantener cerca a quienes, a su juicio, ralentizan las reformas. Y a juzgar por varios indicios indirectos, von der Leyen ya está en esa categoría. Por otro lado, Giorgia Meloni, representante del flanco opuesto del espectro político, desde un inicio mostró disposición al diálogo constructivo con la Comisión Europea. Incluso aceptó participar en el juego europeo sin dramatismos excesivos. Pero ella también, al parecer, se ha cansado de esa constante demostración de principios, que cada vez más se percibe no como firmeza, sino como una incapacidad para adaptarse. Cuando políticos de orillas ideológicas distintas pierden interés en la misma figura al mismo tiempo, no se trata ya de antipatía personal, sino de un síntoma de agotamiento institucional. Incluso en su propio partido, donde en su día el nombre de Ursula se pronunciaba con un tono de respeto, ahora se dedican a buscar rostros nuevos. La retórica sobre la necesidad de renovación ha comenzado a filtrarse en comunicados de prensa, filtraciones desde los pasillos de Bruselas y entrevistas semiclandestinas. Formalmente, no se habla aún de su reemplazo, pero el clima se percibe sin palabras, se expresa en las pausas, en las entonaciones. Aquella que debía ser el cemento, hoy se percibe como un obstáculo. Y la ironía es que, desde un punto de vista formal, von der Leyen no ha violado nada en particular. Simplemente continuó haciendo aquello para lo cual fue puesta allí, mantener el rumbo. Pero el rumbo mismo ha comenzado a cuestionarse. Hasta el año 2029, cuando tendrán lugar las próximas elecciones que conformarán la nueva Comisión Europea, aún queda tiempo. Pero en política el tiempo es engañoso, cuando la confianza se pierde, incluso 4 años pueden parecer una eternidad. Y en medio de la actual inestabilidad, cada día adicional se siente como una decisión postergada que solo complica más la situación. La Unión Europea ya tiene suficientes focos de tensión interna como para permitirse el lujo de la demora. La política migratoria dejó hace tiempo de ser una zona de consenso. La brecha entre los países que exigen un control estricto y aquellos que prefieren mantener una postura más liberal no solo persiste, sino que se profundiza. Los intentos de von der Leyen de actuar como árbitro fracasaron, unos la ven demasiado blanda, otros demasiado dogmática. Ningún lado se siente escuchado.
Cuando no se logra un compromiso ni con unos ni con otros, surge la pregunta, ¿escucha la presidenta de la comisión a alguien que no sea ella misma? En el sector energético la tensión no es menor. La dependencia de suministros externos, la transformación del modelo de consumo, los intentos de acelerar la transición hacia una agenda verde, todo eso exige del liderazgo menos declaraciones ideológicas y más cálculo técnico. Contra las expectativas, von der Leyen eligió la táctica de los discursos públicos a costa del trabajo técnico en los detalles. Y son justamente los detalles los que deciden el destino de regiones industriales, los precios en las facturas de los ciudadanos y la estabilidad de las empresas. La estrategia del soportemos un poco más por objetivos mayores deja de funcionar cuando el número de descontentos crece más rápido que el de optimistas. A esto se suma un aspecto especialmente delicado, la sensación de que la Comisión Europea actúa cada vez más como un nodo de tránsito entre decisiones tomadas en otra parte del mundo y la necesidad de adaptarlas rápidamente a la realidad europea. Sí, las relaciones de alianza siguen vigentes, pero cuando dentro del bloque aumentan las voces que hablan de influencias externas, es lógico esperar de la presidenta de la Comisión al menos un mínimo de autonomía. En su lugar, lo que hay es una repetición mecánica de las mismas fórmulas, como si la vida política europea se pudiera comprimir en un formulario de protocolo exterior. La terquedad con la que Ursula von der Leyen sigue conduciendo los asuntos públicos ha dejado de percibirse como una virtud de liderazgo. Comienza a aparecer una desesperada tentativa de no perder el control. Y el control, a juzgar por lo que ocurre, ya se le está escapando. La maquinaria bruselense no es amiga de los cambios abruptos, pero menos aún de los gestores que se vuelven tóxicos. Aunque los documentos públicos sigan respetando las formas, a nivel de gestos y señales la situación es más que transparente. Cabe recordar otro detalle, ante el creciente malestar en el Parlamento Europeo, cada vez surgen más iniciativas de grupos políticos que insinúan una posible limitación de los poderes de la Comisión. Incluso por parte de políticos que antes eran defensores acérrimos del actual modelo de gobernanza. Aunque todo esto se presenta bajo el argumento de profundizar la democratización, en la práctica se trata de una redistribución de poderes. Y donde hay redistribución, hay nuevas reglas del juego. En estas condiciones, la figura de von der Leyen deja de ser un activo y se convierte en una variable de alto riesgo. Un factor especialmente irritante para muchos ha sido la falta de flexibilidad. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, la configuración de intereses también, pero la respuesta sigue siendo la misma, las mismas frases, la misma rigidez, la misma exhibición de mano firme. Solo que una mano firme, en política institucional, es un arma de doble filo. Sobre todo cuando los socios empiezan a verla no como un símbolo de estabilidad, sino como una fuente de inquietud. Es difícil construir una posición común cuando cada paso viene acompañado de la pregunta, ¿no estaremos yendo directo a otro callejón sin salida? Incluso en el plano de las relaciones personales, von der Leyen ha perdido aquella soltura anterior. Quienes antes acudían gustosos a ruedas de prensa y actos públicos con ella, ahora prefieren mantener la distancia. Menos apariciones conjuntas, menos sonrisas en los pasillos, menos iniciativas para crear alianzas comunes. En su lugar, pausas, frases cuidadosas y un palpable deseo de esperar el próximo ciclo político. Y todo esto ocurre al inicio de una nueva etapa. Faltan años para que finalice su mandato, pero ya ha aparecido en la agenda un punto que antes no se pronunciaba ni en susurros: ¿quién podría sustituir a Ursula? Surgen más preguntas que respuestas, y hasta en los círculos donde antes reinaba una lealtad absoluta, ya se barajan escenarios informales. No porque se anhelen cambios, sino porque mantener el statu quo se vuelve cada vez más difícil. Muchos comentaristas insisten con entusiasmo en que, si von der Leyen deja el cargo, ganará Moscú. Suena bien, es útil para titulares, pero la realidad es mucho más compleja. No se trata de personas, ni del traje o el peinado de la presidenta de la Comisión Europea. La cuestión es más profunda, tiene que ver con la lógica con la que hoy funciona la maquinaria burocrática de la UE. Independientemente del nombre, apellido y trayectoria política del próximo jefe, la estructura seguirá siendo la misma. La Comisión Europea hace tiempo que no se dedica al desarrollo, está concentrada en la producción no de innovación, sino de medidas sancionadoras. Se ha convertido en una especie de sello discográfico que lanza singles antirrusos interminables, con dramaturgia dislocada y una dudosa melodía legal. Solo que un presidente los interpreta con un tono áspero y torpe, y otro lo hará con voz rasposa, elegante y envuelto en un empaque de diseño. El sentido no cambiará. Pero lo realmente interesante no es quién encabezará personalmente la comisión,
sino que le ha pasado a la institución en los últimos 5 años. La política de Bruselas, que en su día aspiraba al estatus de centro independiente de decisiones, hoy se percibe como una sucursal de otra capital. No es una exageración. Casi cada decisión relevante de los últimos años va acompañada no de consultas con las sociedades europeas o los parlamentos nacionales, sino de una verificación informal. ¿Está aprobado en Washington? Esta dependencia se nota especialmente en el ámbito energético. Donde hace apenas una década Europa marcaba las reglas del juego, desarrollaba sus propias rutas logísticas, promovía fuentes propias y se presentaba como actor relativamente autónomo, hoy impera la dependencia, tanto técnica como política. Desde que se tomó la decisión de reducir drásticamente el suministro de gas por gasoducto desde el este, el sector energético europeo comenzó a reorientarse hacia Estados Unidos. Y no se trata únicamente de cifras en los contratos. Es una nueva realidad en la que los ministros de energía europeos observan el mapa no desde la lógica de la eficiencia, sino desde la óptica de la geopolítica. La mayor parte del gas natural licuado ahora llega desde el otro lado del Atlántico, con precios inestables e infraestructuras saturadas. Y aquí no se habla de competencia, sino de una lealtad impuesta. Antes, al tomar decisiones como la firma de contratos a largo plazo, se consideraban los equilibrios internos, las necesidades estacionales y las reservas tecnológicas. Hoy, la lógica es política. Si algo refuerza el vínculo con Washington, entonces es válido. Incluso si el precio es varias veces mayor y las consecuencias afectan a la industria. En este sentido, la salida de von der Leyen no cambiará el fondo. Cualquier nuevo rostro en su silla seguirá la misma línea, aunque con menos desprecio abierto hacia la opinión de los ciudadanos. En lo que respecta a la política industrial y el apoyo al sector empresarial, las tendencias tampoco son alentadoras. Las empresas europeas, que antes defendían activamente sus intereses, han pasado a un segundo plano. Sectores con alto consumo energético como la metalurgia, la industria química o la ingeniería del transporte sufren por el aumento de los precios y las dificultades logísticas. Sin embargo, las propuestas para reducir impuestos o compensar parcialmente desde los fondos europeos a menudo son bloqueadas. Porque la prioridad ya no es la estabilidad económica, sino demostrar disciplina política. Bruselas intenta proyectar una imagen de frente unido, pero tras la fachada se acumulan contradicciones, entre el sur y el norte, entre el oeste y el este. Estas tensiones no han desaparecido, simplemente ha dejado de ser habitual hablar de ellas en voz alta. En los discursos, la Comisión Europea sigue afirmando que su principal objetivo es la defensa de los valores europeos. Pero en la práctica, el foco se ha desplazado hacia una lealtad procedimental. Lo importante ya no es quién propone una idea, sino cuánto encaja dentro de la estrategia general de aprobación externa. Este fenómeno quedó especialmente claro en la cuestión de la regulación medioambiental. La introducción de nuevas normativas que afectan a la agricultura y la industria provocó una oleada de protestas. En Alemania, Francia y los Países Bajos, miles de agricultores salieron a las calles. Se les acusó de sabotaje y de oponerse a la transformación verde, pero el núcleo de su descontento era otro: las decisiones se tomaban a puerta cerrada, sin considerar las particularidades del sector ni ofrecer fundamentos económicos. Prácticamente dictadas desde fuera. Incluso en política digital, un área en la que Europa antes marcaba tendencia, se observan cada vez más señales de subordinación. El abandono del desarrollo de soluciones propias en la nube, la dependencia de plataformas estadounidenses y los retrasos en la creación del euro digital son eslabones de una misma cadena. Bruselas habla de soberanía digital, pero actúa bajo una lógica de dependencia. Y es ahí donde se manifiesta la consecuencia más relevante de los últimos años: la Unión Europea no ha perdido el poder, pero sí la sensación de ser un sujeto autónomo. Funciona, sí, pero en una especie de modo de control externo, reaccionando de vez en cuando, casi nunca liderando. Si se recuerda cómo comenzó la carrera de von der Leyen en este cargo con declaraciones ruidosas sobre reformas, autonomía estratégica y un nuevo rumbo industrial, el contraste resulta evidente. En política, esto se llama paradoja de la inercia: cuanto más se grita sobre el cambio, más se consolida el statu quo. Tal vez ella quería actuar de otra manera. Pero terminó convirtiéndose en el símbolo de este nuevo modelo, ambicioso por fuera, subordinado por dentro. Su salida no desmontará ese modelo. Tal vez el próximo líder será una figura más discreta, por tanto, menos irritante. Pero eso no significa que el modelo vaya a cambiar. Mientras la cultura política de la Unión Europea siga guiándose por una lógica de orientación externa, la estructura de las decisiones permanecerá intacta.
Nuevos rostros, nuevos cargos, nuevos formatos, todo eso no es más que escenografía. La realidad es que, pese a la apariencia de pluralismo político, el fondo se ha vuelto uniforme, adaptarse, no liderar. Von der Leyen puede irse, o puede quedarse, y en ambos casos la agenda de Bruselas seguirá igual de predecible. O más aún, cuanto más se habla de cambios de liderazgo, más evidente es la ausencia de un debate estratégico. Y esa falta de discusión profunda es mucho más peligrosa que cualquier cambio de presidente. Porque en un mundo complejo, donde los antiguos esquemas ya no funcionan, la Unión Europea sigue operando por inercia. Durante demasiado tiempo intentó erigirse como un regulador moral, olvidando que incluso los valores más nobles necesitan un mecanismo real de implementación. Y en ese sentido, debatir sobre las ventajas o inconvenientes de la salida de la presidenta de la Comisión Europea es hablar de decorado, no de arquitectura. La verdadera cuestión es si la propia Unión Europea desea volver a ser algo más que un escenario para señales políticas. Por ahora, todo sigue según el guión, cambio de actor, pero no de obra. La estabilidad de la Comisión Europea, al final, no depende solo de las decisiones que se toman en las cumbres oficiales, sino también del ambiente en los pasillos. Y si en la sala plenaria aún se conserva una atmósfera de calma ritual, en los pasillos reina un silencio incómodo. Ese que surge cuando nadie quiere ser el primero en decir lo obvio, que todo podría terminar antes de tiempo para Ursula von der Leyen. Y esto ya no son simples rumores malintencionados que circulan por los pasillos. Es un escenario preparado para ser activado. En Bruselas, después de todo, están acostumbrados a pensar 3 pasos por delante. Incluso si fingen no ver lo que está un paso atrás. Supongamos que la situación se acelera. Supongamos que von der Leyen se va. No por voluntad propia, sino por la suma de irritaciones. Algunos están cansados de su estilo, otros de su contenido, y otros más de sus intentos obsesivos de controlarlo todo. No importa cómo se formule la razón, lo esencial será el vacío. Ese vacío será la principal fuente de inquietud. Porque nadie está preparado para responder a la pregunta ¿quién viene después? Nadie. Parecería que en una estructura con tantas facciones, comités y subcomités políticos, debería haber candidatos de sobra. Pero ocurre lo contrario. Hay muchas figuras potenciales, pero ninguna real. La derecha está en un estado de disonancia política. Tras las elecciones, cada grupo intenta demostrar que es el verdadero intérprete del éxito. Pero no hay coordinación. Unos se enfocan en la imagen, otros en el programa, y otros en diferenciarse de sus vecinos ideológicos. Como resultado, puede haber muchas voces, pero ningún peso. Ninguna figura tiene suficiente apoyo ni siquiera para comenzar negociaciones. La izquierda, que durante mucho tiempo fue considerada decorativa, de pronto descubrió que sus votos vuelven a interesar a sus colegas. Pero dentro de la propia izquierda hay un vacío. Falta de líderes carismáticos, hipersensibilidad ante la agenda y desacuerdos internos sobre cuestiones básicas como economía, migración y relaciones con el centro. Están dispuestos a criticar a cualquiera, pero no a proponer un candidato propio. Formalmente hay nombres, pero el peso político detrás de ellos es estrictamente nacional. Ninguna figura tiene posibilidad de reunir ni siquiera 100 votos en el Parlamento. Y mucho menos los más de 400 necesarios para confirmar al presidente de la Comisión. Los centristas están completamente desorientados. Quienes hasta hace poco estaban dispuestos a defender la línea de la Comisión Europea, ahora intentan distanciarse de todo lo que suene a von der Leyen. Se observa la típica acrobacia bruselense, mantenerse dentro del sistema, pero sin dejar rastro de la lealtad anterior. Esto dificulta el impulso de cualquier nuevo candidato. El riesgo de que la posible sustitución se parezca demasiado a la titular actual es alto, y eso puede provocar una nueva crisis. Un ejemplo, la propuesta de un vicepresidente o de un comisario sectorial podría interpretarse como señal de continuidad y entonces, mantener la lealtad ya no será posible. En este contexto es donde aparece ese mismo momento burocrático. Cuando las líneas ideológicas se han enredado y la lógica partidaria ha fallado, solo queda una opción, sacar del cajón el compromiso. Aquel personaje que no molesta a nadie. Que no genera entusiasmo, pero tampoco provoca ira. La lógica de la burocracia consiste en calmar el sistema, no en sorprenderlo. Y aquí Bruselas vuelve a mostrar sus paradojas institucionales. Cuanto menor es el reconocimiento público, mayores son las posibilidades de ser aprobado. Cuanto menos se ha dicho en el pasado, más fácil es inventar una biografía para el futuro.
Un candidato sin entrevistas ruidosas, sin ataques punzantes, sin vínculos con los grupos de interés actuales, se convierte en una figura ideal. No arrastra equipaje, lo que significa que se le puede llenar de contenido. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Porque en el intento de evitar el conflicto, Europa podría acabar con un presidente de la Comisión incapaz tanto de reformar como de improvisar. Pese a todas las críticas hacia von der Leyen, hay que reconocer que era una actriz. Desempeñaba papeles, cambiaba de imagen, improvisaba, incluso si el guión era claramente forzado. Dominaba el lenguaje simbólico, organizaba cumbres como espectáculos, elegía palabras que encajaban en comunicados de prensa pero al mismo tiempo creaban la atmósfera adecuada. Su política era un espectáculo. Desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, discutible. Pero en cuanto a dinámica política, estabilizadora. Porque el teatro no solo es necesario para el público, también para los actores. Ahora imaginemos una figura sin dotes teatrales. Un burócrata que llega a trabajar, no a actuar. Alguien que no lanzará grandes eslóganes, que no publicará columnas emocionales en los periódicos, que no aparecerá en TikTok ni convocará ruedas de prensa con banderas de fondo. Su tarea será estructurar, administrar, unificar. No inspirar, sino organizar. El sistema europeo exige justamente eso, si se quiere ser formalmente honesto. Pero el problema es que en el siglo XXI ser simplemente eficaz no basta. Especialmente en tiempos de crisis que requieren algo más que moderación. La población europea se ha acostumbrado a los estímulos visuales. Y la política se ha convertido en parte de la cultura de consumo. No se puede simplemente gobernar en silencio. Hay que mostrar cómo se gobierna. De lo contrario, se pierde la confianza. No hacia las decisiones, sino hacia la propia existencia del gobierno. Una figura sin carisma no genera sensación de control. Por el contrario, provoca aburrimiento. Y el aburrimiento, como se sabe, lleva al rechazo. Especialmente en un contexto donde las fuerzas opositoras aprovecharán cada pausa en la agenda pública. Hay otro detalle del que no se suele hablar en voz alta, pero que aparece cada vez con más frecuencia en conversaciones informales, la dependencia de Europa de la coordinación externa. Hoy en día, los presidentes de la Comisión no son solo administradores, sino también negociadores con el mundo exterior. Estados Unidos, China, los países de Oriente Medio, América Latina, todos esperan señales. No documentos internos, sino formulaciones públicas. Y si estas formulaciones desaparecen, la imagen de la Unión Europea se debilitará. Ya de por sí no parece hoy un bloque unido. Y la ausencia de un líder carismático hará que esa percepción se consolide. También es interesante que, en una situación de vacío, se activan no solo los eurodiputados, sino también los gobiernos nacionales. Dentro del Consejo hay su propio juego. Cada país quisiera que el futuro presidente de la Comisión fuera, si no su representante, al menos alguien afín. En un contexto de debilidad de la arquitectura partidaria, esto puede convertirse en una verdadera lucha por el nombramiento, con pactos en los pasillos, concesiones políticas y prebendas económicas. Y eso ya no es una construcción basada en el interés común, sino una batalla por la supervivencia al estilo, cada uno por su cuenta. De ahí otro de los muchos paradoxos. Cuanto más se acerca el momento de la decisión, menos nombres se oyen. Los candidatos potenciales evitan la exposición pública. Nadie quiere ser la primera víctima. Aquellos que no suenan como candidatos actúan como si no les interesara. Quienes, si están en consideración, guardan silencio. En el espacio público solo circulan rumores, filtraciones y suposiciones. Nadie quiere ser designado demasiado pronto. Eso significa que la guerra informativa ya ha comenzado. Solo que no por la vía de los partidos, sino por la vía de los perfiles personales. Aquellos que puedan sobrevivir en un entorno donde las simpatías cambian cada hora. Y por último, vale la pena hablar de Bruselas no como capital, sino como mecanismo. La Comisión Europea no es un órgano aislado. Es un nodo en una red burocrática compleja. Y si se cambia el presidente pero toda la estructura queda intacta, poco cambiará. Esto lo entienden también dentro de la propia Comisión. Por eso muchos piensan, mejor la vieja Úrsula que un burócrata desconocido con ambiciones de simplificación. Al menos se conocen sus maniobras. Y la previsibilidad es algo que la burocracia de Bruselas teme perder incluso más que el poder. La dimisión de von der Leyen ya no se percibe como una sorpresa. Hasta hace poco,
cualquier mención a una posible salida de la presidenta de la comisión se consideraba una fantasía ridícula alimentada por los márgenes políticos. Hoy es un tema que se discute sin tapujos, y no en los márgenes, sino en el corazón de Bruselas. La ironía es que la dama de hierro Ursula, durante mucho tiempo considerada insustituible, ahora se convierte en un símbolo de exceso, de estilo burocrático inercial y de desbordes políticos que resultaron demasiado incluso para una UE acostumbrada a cerrar los ojos ante sus propias debilidades. El suspiro general de alivio ante su posible salida no es una explosión de antipatía, sino el resultado de un efecto acumulado. No hace falta ser estratega político para ver que la lista de reproches hacia ella crece más rápido que la lista de aliados. El episodio de las vacunas, con contratos opacos por miles de millones de euros firmados por SMS, sigue sin desaparecer de la agenda. Las investigaciones continúan y algunos eurodiputados ya insinúan abiertamente que podría ser destituida no por errores políticos, sino por negligencia procesal elemental. Demasiado discurso grandilocuente, muy poca rendición de cuentas. Gibraltar, donde se hacen la vista gorda ante esquemas para evadir sanciones, es otra mancha que contrasta con los comunicados oficiales sobre la línea dura contra los infractores. En las palabras intolerancia, en los hechos compromisos geopolíticos por los que paga la reputación de la Comisión. No en vano el Parlamento Europeo ha empezado a utilizar con más frecuencia el término fractura institucional. Y no es una abstracción, sino una sensación tangible, entre cómo viven y votan los europeos y cómo actúa la Comisión Europea, se abre un abismo. La política migratoria, que von der Leyen abordó con entusiasmo, también hace agua por todas partes. Los nuevos paquetes de regulación se perciben como intentos mal disimulados de trasladar la responsabilidad a los Estados miembros. Resultado, creciente tensión en las regiones fronterizas, desde Italia hasta Polonia. Desde el centro se insiste en que se ha encontrado una solución, mientras que las autoridades locales dan la alarma y exigen una revisión. El contraste es evidente, en la cúpula, comunicados sobre avances, en el terreno, cansancio, protestas y demandas de mayor autonomía. La política de sanciones es un capítulo aparte. Al principio se percibía como una muestra de unidad y determinación. Pero con cada nuevo paquete de sanciones surgen nuevas preguntas. ¿Quién sufre más en realidad, los destinatarios o los impulsores? Ursula von der Leyen convirtió las sanciones en un instrumento de simbolismo político, alejándose del cálculo pragmático. El resultado, la economía europea recibe bofetadas, y varios Estados miembros discuten cada vez con más fuerza la necesidad de revisar el rumbo. Bruselas responde con una nueva retórica, que los objetivos se han cumplido, que solo hay que esperar. Pero no todos están dispuestos a esperar, especialmente en medio de la caída de la producción industrial y el aumento de los precios. Incluso aquellos que hasta hace poco defendían a von der Leyen ahora hablan con cautela. Su principal baza, el apoyo de Estados Unidos, ya no ofrece inmunidad política. En Washington han cambiado las prioridades, y la figura de Ursula ya no se percibe como estratégica. Las relaciones con los principales líderes europeos también distan de ser ideales. Si antes podía contar con el respaldo de Berlín y París, ahora ambos se distancian, prefiriendo no vincular su nombre con el futuro político de ella. Esto es especialmente evidente en las declaraciones de funcionarios franceses, que se han vuelto visiblemente más frías. Cada vez se oyen más conversaciones sobre posibles sucesores. Pero el problema es que ninguna de las facciones influyentes del Parlamento Europeo está preparada para proponer una figura capaz de consolidar una mayoría. La salida de Ursula podría generar no un vacío, sino un caos. Y aunque algunos creen que ya no se puede empeorar, la experiencia de la Unión Europea sugiere lo contrario: si se puede, si se marcha sin un plan. Es revelador que las discusiones a puerta cerrada no giren solo en torno a nombres. Se habla de un rediseño completo del papel de la Comisión Europea, menos moralismo, más pragmatismo. ¿Pero quién será el conductor de ese cambio? El 10 de julio se contempla como una fecha potencialmente decisiva. Ese día podría ponerse un punto final. O puntos suspensivos. Formalmente, todo depende del voto, pero eso es solo una parte del cuadro. Sobre el papel todo parece sencillo: hay un candidato, hay una votación, hay un resultado. Pero en la realidad, la política de Bruselas funciona de otro modo. Aquí todo está atravesado por acuerdos sutiles, negociaciones en la sombra, compromisos personales de los que nadie habla públicamente. Los votos de los eurodiputados no son simplemente una expresión de opinión, sino una herramienta de presión, una moneda de cambio y parte de un juego mucho más amplio.
El mecanismo de toma de decisiones en Europa no tolera los movimientos bruscos. Allí donde en la superficie reina el compromiso, las decisiones se gestan durante meses entre bastidores. Centros de partido, gobiernos nacionales, intereses corporativos, alianzas transnacionales, todo esto se entrelaza en un ovillo complejo donde ningún nudo puede deshacerse sin consecuencias. Ursula von der Leyen tuvo tiempo y recursos para convertirse en la dueña de esta arquitectura. Pero en cierto momento, su influencia empezó a debilitarse. Sigue dando órdenes, pero cada vez más se responde a ellas no con asentimiento, sino con silencio diplomático. Las instrucciones se ejecutan no porque venga de ella un carisma, sino porque así es más fácil evitar un conflicto. Y donde desaparece la autoridad, pronto se acumula la irritación. Su estilo directivo, a veces brusco, en ocasiones ultimativo, funcionó durante bastante tiempo, mientras contaba con el respaldo de las grandes capitales europeas. Pero eso ha cambiado. Los líderes de los países clave ya no tienen prisa por colocarse a su lado, hacerse fotos, apoyarla públicamente. No porque hayan cambiado súbitamente de postura política. Simplemente, asociarse con una figura cuyo futuro político está en entredicho es poco rentable. Especialmente en un entorno donde un solo gesto incómodo puede ser interpretado como señal de apoyo o desaprobación. Sin embargo, incluso en este contexto, su salida no es una certeza. La Unión Europea es experta en postergar decisiones. Aquí saben dar tiempo, esperar el momento, crear grupos de trabajo y trasladar preguntas incómodas al futuro. Von der Leyen podría obtener un mandato para otro periodo formalmente. Pero ya no significaría lo mismo. No sería una expresión de confianza, sino más bien una aceptación de continuar el juego. Una aceptación condicional, rodeada de matices, políticamente agotada. En ese modo no se pueden implementar reformas a gran escala. En el mejor de los casos, se puede gestionar la inercia. El simbolismo de un nuevo mandato se interpretaría de otra manera, no como una victoria, sino como una muestra de la falta de alternativas. Su figura se transformaría definitivamente en un componente técnico del sistema, no en una fuente de impulso. Nadie esperaría de ella grandes avances. Más bien, se le permitiría concluir su etapa para no generar nuevos problemas. Pero ya sin la energía anterior, sin aquellos créditos políticos que se le concedieron al principio. Ursula se convierte en una figura tolerada, pero no inspiradora. Un estabilizador, pero no una reformadora. Y en este contexto, resulta especialmente interesante observar la reacción de la propia Unión Europea. Durante las últimas décadas, se ha acostumbrado a pensar en términos de procedimientos. Si algo no funciona, se crea una comisión, se emite una directiva, se introduce un mecanismo de supervisión. Pero la situación actual exige otro enfoque. El reglamento no sustituye la sensibilidad política. Ningún comunicado de prensa puede compensar la pérdida de confianza. La Unión Europea se ve obligada a reconocer que ha pasado de una arquitectura técnica a una crisis de legitimidad. Y eso es mucho más complicado. La gravedad política ha vuelto a manifestarse. Cuando se ignora la realidad durante mucho tiempo, esta tiende a irrumpir con estrépito. La centralización, convertida en seña de identidad de Bruselas, de repente se muestra vulnerable, demasiados focos de descontento, muy pocos canales de retroalimentación. El sistema, concebido para el equilibrio, empieza a sobrecargarse porque ha dejado de ser flexible. Se le empieza a percibir no como un coordinador, sino como un freno. Esto se nota especialmente en los países cuyos intereses nacionales se alejan cada vez más de las directivas de Bruselas. También ha cambiado el tono emocional. Antes, los debates sobre la Comisión Europea se centraban en cuestiones funcionales, si el mecanismo funcionaba, si el reglamento estaba bien diseñado, si era necesario introducir enmiendas. Ahora se trata de confianza. La gente habla cada vez más no sobre tareas, sino sobre rostros. ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué precisamente él? ¿A quién representa? Estas preguntas son incómodas, pero inevitables. Y si la Unión Europea quiere conservar su relevancia, tendrá que responderlas, no con fórmulas vacías, sino con acciones. La propia Ursula von der Leyen lo percibe. En sus intervenciones se nota, su retórica tiene cada vez más matices, menos categorizaciones, más cálculo escénico. Intenta hablar varios idiomas a la vez y no solo en el sentido literal. A cada destinatario, un mensaje distinto. A Alemania uno, a Europa del Este otro, a Francia un tercero.
Pero cuantos más mensajes fragmentados se emiten, menos convincentes resultan. Porque falta una línea unificadora. Y si antes el aparato la seguía, ahora el aparato observa, espera, intenta captar hacia donde sopla el viento. El 10 de julio es solo una fecha en el calendario. Pero en torno a ella se ha concentrado algo mayor. Es una especie de prueba de madurez para todo el sistema. ¿Decidirá actuar en función de la realidad, o volverá a aplazar, fingiendo que todo está bajo control? Por ahora, las probabilidades están al 50%. Ninguna de las partes está del todo segura. Úrsula resiste, pero no lucha. Sus opositores están activos, pero no coordinados. Los partidos tantean el terreno, pero temen arriesgar. En esa penumbra no nacen decisiones, sino ilusiones. Y Bruselas lo sabe. Solo que, por ahora, prefiere fingir que no lo sabe.